A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Entre los niños del mundo, uno de los cuentos más populares y recordados es el que cuenta la historia de un patito feo. Ese patito, humillado y marginado, era en verdad un hermoso cisne que con el correr de los días descubre su extraordinaria belleza, su verdadera identidad. Pero no vamos a contarle esta historia, porque no solo los niños del mundo la recuerdan, también es una de las más recordadas entre los adultos. La razón puede ser que los adultos seamos niños todavía, o quizás que todos en la vida en algún momento nos hemos sentido como patitos feos. El hombre que con este cuento penetró de forma tan sutil en el alma humana se llamó Hans Christian Andersen. Autor de poemas y novelas, de libros de viajes, Andersen es recordado sobre todo por sus cuentos infantiles, sensibles, sabios, inolvidables. Y lo recordamos porque a su vez él nos recuerda que aunque la vida nos trate como a patitos feos, todos podemos descubrir al cisne de altivo y noble vuelo que aletea en nuestro interior. Gracias, Andersen, por tus cuentos para todos nosotros, que seguimos siendo niños en todas las edades. Y feliz cumpleaños, porque Hans Christian Andersen estaba naciendo un día como hoy, 2 de abril de 1805, en Odense, Dinamarca. En nombre de todos los niños y de los que alguna vez lo fuimos, ¡feliz cumpleaños! Las principales noticias del día. Titulares. Ministros de Defensa confirman que están abiertos a contar con apoyo internacional, incluido Estados Unidos, en bases militares. Con voto dirimente de Viviana Veloz se archiva el pedido de juicio político en contra de Nicole Bonifaz y ex consejeros de Participación Ciudadana. Segunda vuelta electoral en Ecuador, 4 empresas realizarán exit poll o encuestas a boca de urna. En el segmento de opinión, situación económica del Ecuador. Los editoriales serán de Juan Carlos Holguín. Luisa, hasta la victoria de Maduro siempre. Y Santiago Basabe, Noboa y González, 3 similitudes y una gran diferencia. Noticias del día. El ministro de Defensa confirma que están abiertos a contar con apoyo internacional, incluido Estados Unidos, en bases militares. El ministro de Defensa, Giancarlo Dofredo, confirmó la mañana de este martes 1 de abril que el gobierno de Ecuador planea constituir varias instalaciones militares bajo un acuerdo de cooperación internacional. La declaración del funcionario surge tras el reportaje emitido por CNN en el que se mencionaba la posibilidad de una base naval con el apoyo norteamericano en Manta. Lofredo explicó que si bien el país está abierto a la creación de un punto logístico de avanzada en Manta, esta no será la única infraestructura que se levantará en el marco de la cooperación con aliados extranjeros. Sobre la base en Manta, el ministro explicó que este tipo de infraestructura permite brindar mantenimiento y soporte a aeronaves y embarcaciones que operan en misiones de seguridad y combate al narcotráfico, evitando que deban regresar a sus países de origen para recibir atención técnica. El ministro destacó que Ecuador mantiene acuerdos de colaboración con diversas naciones, como Corea del Sur, que ha donado un buque para fortalecer la flota naval ecuatoriana. Además, con la Unión Europea se trabaja en la creación de un centro de fusión orientado a combatir el narcotráfico, con especial atención en el control portuario. En cuanto a la cooperación con Italia, Lofredo indicó que el país europeo ha desempeñado un papel clave en el apoyo a la lucha contra el crimen organizado, especialmente en la asesoría sobre mafias y gestión carcelaria. Expresó que no se rechazará ayuda internacional con el fin de lograr objetivos planteados en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos que sobresalen en la costa ecuatoriana. Con voto dirimente de Viviana Veloz se archiva el pedido de juicio político en contra de Nicole Bonifaz y ex consejeros de Participación Ciudadana.
Con el voto dirimente de la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, el Consejo de la Administración Legislativa CAL archivó el pedido de juicio político que planteó la bancada gobiernista Acción Democrática Nacional en contra de Nicole Bonifaz, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y otros ex vocales procesados por asociación ilícita en el caso Ligados. En una sesión del CAL del domingo 30 de marzo de 2025 se conoció el informe de la Unidad Técnica Legislativa que verificó el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de enjuiciamiento político y había recomendado no dar paso porque no completaba el número de firmas de los legisladores. De acuerdo con el informe técnico, la solicitud se presentó con 32 firmas y no con 35, como lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ya que las 3 restantes no habrían podido ser verificadas, por lo que se recomendó no aprobarlo. Sin embargo, ADN habría enviado ese mismo domingo un alcance con las 3 rúbricas faltantes, pero no logró los votos. El secretario de la Función, Alejandro Muñoz, detalló este martes que el CAL decidió acoger la recomendación de la Unidad Técnica Legislativa para que no se apruebe porque no cumplía el requisito de las 35 firmas de respaldo, y ese es un requisito sine qua non, por lo que el juicio no cumplió con los requisitos sustanciales para la tramitación. Por lo tanto, el proceso quedó archivado y puede volver a presentarse observando los requisitos, añadió el servidor legislativo. Segunda vuelta electoral en Ecuador. 4 empresas realizarán exit poll o encuestas a boca de urna. El Consejo Nacional Electoral autorizó a 4 encuestadoras para realizar el exit poll o encuestas a boca de urna el 13 de abril del 2025, cuando se celebrará la segunda vuelta entre el presidente y candidato de ADN, Daniel Noboa, y Luisa González de la Revolución Ciudadana. ¿Cuáles son estas empresas? Se trata de Sedatos, Centro Invest, Corp Mod Publi y Telco Data. Esta última recibió la autorización este lunes 31 de marzo del 2025 en una sesión plenaria del Consejo Nacional Electoral. Las encuestas a boca de urna solo podrán publicarse a partir de las 17 horas del domingo 13, cuando cierre la votación y comience el escrutinio. Por otra parte, el CNE informó que otras 9 entidades podrán difundir pronósticos electorales o encuestas presidenciales hasta 10 días antes de la elección, es decir, hasta este jueves. Entre ellas están Ipsos, Sedatos, Clear Research, Pedro Cango y Álvaro Marchante. El CNE advirtió sanciones para quienes incumplan las normas. Los medios que difundan resultados antes de tiempo podrían recibir multas de 25 salarios básicos y suspensión de publicidad. Las encuestadoras que infrinjan las reglas enfrentarán multas de 50 a 200 salarios básicos y suspensión por 6 meses. El Consejo Nacional Electoral no contempla realizar conteo rápido en esta segunda vuelta. En la primera vuelta, Noboa y González terminaron empatados, y los pronósticos apuntan a que esta intención de voto se mantiene a 2 semanas del balotaje. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo el presidente candidato a la presidencia del Ecuador, Daniel Noboa. Habló sobre la propuesta electoral de su partido. Escuchemos lo que dice. Quiero empezar por este comunicado que usted entregó ayer a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Usted le notificó al CNE que va a hacer campaña hasta el 10 de abril. No pidió licencia, no la va a pedir. A ver, en este momento estoy en campaña, no estoy ejerciendo, estoy con un permiso. La vicepresidenta encargada es Cintia Gelibert, ya que Verónica Abad en última instancia fue sentenciada y está suspendido sus derechos políticos por 2 años. Ayer la Asamblea Nacional envió un comunicado exigiéndole a usted que pida licencia. Están esperando que usted le envíe un comunicado a la Asamblea diciéndole: Asamblea Nacional, voy a ausentarme, deme permiso estos días hasta el 10 de abril. Sí, ellos siguen con bastantes exigencias, ¿no? Le exigen de todo a mis ministros, quieren exigir pues al presidente de la República, lo que sea, pero ya se volvió más que nada una agenda partidista, lo de la Asamblea, y están siendo actores políticos durante una campaña. Están usando el poder legislativo para confundir, para molestar, para tratar de amedrentar también, porque pues siguen con
con la intención de enjuiciar políticamente a mis ministros, siguen con la intención de confundir a la gente, de hacer procesos de fiscalización, algunos sin sentido alguno, y otros pues solo basados en una agenda política. No vamos a caer en ese juego. 10 de la mañana, Asamblea Nacional, visita de Noboa a Estados Unidos, fiscalización. ¿Usted lo toma como una provocación en medio de la campaña? O sea, me parece un error de parte de ellos. Están fiscalizando algo positivo para el país. A ver, vamos a empezar por este tema de la reunión con el presidente Trump. Positiva para el país, dice usted. ¿Qué consiguió? A ver, no es que se consiguió. ¿Qué- O sea, de qué habló? no todo es transaccional, no toda reunión es transaccional. ¿De qué hablamos? Hablamos de temas migratorios, entiende los esfuerzos que hemos hecho como país, al mismo tiempo los programas y los beneficios que tenemos para nuestros migrantes que regresan, como por ejemplo 3 meses con un salario básico, capacitación, becas, ayudarlos a tecnificarse también para que puedan tener también prioridad en ciertos programas de empleo del Estado. De que se habló también, me preguntó pues qué tal me parecía lo que había hecho con Venezuela, le dije que me parecía bien, porque no puede ser que los Estados Unidos tengan una postura antidictadura, antiterrorismo, y al mismo tiempo alguna empresa americana esté comprando petróleo de Venezuela. Nada más fue una opinión mía de que me parecía bien eso. En positivo lo que estamos haciendo en el Ecuador. Le sorprendió nuestras cifras de inflación, por ejemplo, que lo que va del año es 0,3%, el año pasado 1,7%, con récord de precios de commodities. Eso le pareció bastante positivo. Le pareció positivo que estemos luchando también contra el narcoterrorismo, que estemos luchando contra el narcotráfico, la narcopolítica y también la influencia de parte de Venezuela en el Ecuador y en la política ecuatoriana. Hubo una noticia que trascendió a través de la CNN que habla de que en su reunión se hizo una propuesta para que tropas estadounidenses vuelvan al Ecuador, un plan que contempla el establecimiento de una nueva base militar de Manta. ¿Se habló de este tema con el presidente Trump? A ver, esta conversación no es algo nuevo, es una discusión que llevamos hace meses. El Ecuador, bueno, el gobierno ecuatoriano está abierto a eso, está abierto también a bases internacionales, por eso lo propusimos en la Asamblea por medio de la bancada de ADN, y también que exista un trabajo en conjunto con el ejército ecuatoriano y con la Policía Nacional. Otra cosa importante, no es simplemente que vengan tropas extranjeras y hagan aquí lo que les dé la gana. Todos están sujetos a la ley, número 1, y 2, están sujetos a la supervisión y cooperación directa con nuestras Fuerzas Armadas y con la policía. Presidente, a propósito del tema comercial, los mercados están a la expectativa de la imposición de estos aranceles recíprocos que Donald Trump quiere imponer, y de hecho hay un plan que se puede anunciar el día de mañana. ¿Usted pudo dialogar algo sobre este plan y cómo le afectaría al Ecuador? Sí, o sea, mi postura fue bastante clara. Nosotros estamos haciendo nuestros deberes, digamos, en luchar contra el narcoterrorismo, que es un problema transnacional. Estamos luchando contra la pesca ilegal, contra la minería ilegal, contra el lavado de activos y con operaciones ilegales en el Ecuador. También estamos trabajando fuertemente para que no haya la necesidad de salir del país, ni que sea el Ecuador un área de paso para inmigrantes de otros países que quieran usar el Ecuador como tránsito hacia destino final, los Estados Unidos. Señor presidente, usted el viernes en Centro Digital dijo que le va a pedir al presidente Trump que saque al Ecuador de la lista de países con deportables. ¿Eso se hizo efectivo? Usted habló con el tema, usted hablaba del maltrato que están teniendo muchas personas ilegales que están siendo metidas en aviones y llevadas a sus países. ¿Habló de ese tema también? Pero si lo que dije en Centro Digital es la lista de prioridad. De prioridad, exacto. De prioridad. El Ecuador no está en este momento en la lista de prioridad. ¿Estábamos? No está, o sea, al principio no había lista. Ajá. Después se hizo una lista, hubo un trabajo bueno de Cancillería y de parte de Presidencia para que no se incluya el Ecuador dentro de esa lista, que hay otros países que sí están en esa lista, como Haití. Hablando de elecciones, el domingo
la candidata Luisa González firmó un acuerdo con Pachacutic. Ahí hay se podría decir, una oportunidad de conseguir apoyo, porque usted, me imagino, y su equipo han escuchado a muchos dirigentes de la CONAIE no estar de acuerdo con ese acuerdo. ¿Usted va por eso? ¿Va por ese sector indígena que no está apoyando a Luisa González ni a Leonidas Issa? A ver, nosotros siempre hemos tenido buenas relaciones con los pueblos y nacionalidades, tenemos programas especiales en agricultura, en sistemas de riego, los hemos tratado con dignidad y como, pues, y al mismo tiempo con decencia. Nosotros nunca hemos tenido un problema con el movimiento indígena, tampoco han habido manifestaciones de parte del movimiento indígena, eso es por la relación que tenemos. En muchos casos, en las provincias de mayor población indígena, son nuestras mejores provincias, independiente de Issa o no Issa. Chimborazo, Tungurahua, son nuestras dos mejores provincias, porcentualmente en cantidad de votos. Se vienen 2 semanas intensas de campaña. ¿Qué expectativas tenemos con el trabajo en territorio que se puede hacer en este tiempo? ¿Qué le diría al electorado joven, al que está indeciso todavía con su voto? Mi primer pedido, porque uno está pidiendo pues el voto, es que se informen. Estamos comunicando qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que vamos a hacer. Los programas para jóvenes como Jóvenes en Acción, tenemos 80.000 inscritos que tienen un ingreso de $400 al mes en capacitación y al mismo tiempo en pasantías por trabajos vocacionales en ministerios. Tenemos Ecuatorianos en Acción con 120.000 beneficiarios, ya 100.000 becas en inglés, van a haber 300.000 becas que se abrirían a lo largo del año para jóvenes principalmente, y nuestros programas también a emprendedores. Nuestros programas de emprendedores ahora en el incentivo Emprende es para 100.000 beneficiarios que tienen ventas de hasta $25.000 al año. Se les da un incentivo, un capital semilla de $1.000 a cada uno. Eso reactiva la economía, eso reactiva la economía en los barrios, la economía en la base, digamos, de la pirámide. Todos estos programas los estamos ejecutando a lo largo, lo empezamos a ejecutar en marzo, continuaremos en abril, y va a dar un incremento significativo de ventas y de movimiento económico. La semana pasada habló el gerente del Banco Central pidiendo al país que es necesario ese tema, que es el mayor acuerdo nacional de la historia del país, la dolarización, no ser manoseado por lo delicado que es. Se ha manoseado en la segunda vuelta la dolarización. No es que se ha manoseado. A ver, hay cosas que se han camuflado, que es diferente a manosear. Por meses, Luisa González se presentó como una mujer moderada, socialdemócrata, tranquilita, que pues casi que enviada del Señor para aquí dar paz a todos y que todos vamos a estar bien. Y le salió pues su cara real en el debate. Y después ya cuando uno empieza a escarbar, uno empieza a ver cosas como la moneda paralela, como los ecuadólares, todo eso de ahí. Se ve la intención real. No hay que... el maquillaje que tuvo 4 meses, ahorita ya se le está pues regando. Y la dolarización es un tema bastante importante. Y se puede ver algo sencillo. Pero ella ha dicho que va a respetar la dolarización si llega a ser presidenta. ¿No le cree usted? Una cosa es decir que vas a respetar. Otra cosa son los planes que tienes, que si es que tus planes van a lo contrario de proteger una dolarización, entonces no la estás respetando. O sea, número 2, auditoría de la deuda, dice que va a ser en su acuerdo con Pachacutic. Número 3, no a la minería ni al petróleo. ¿Dónde va a sacar la plata? ¿Cómo va a sostener la dolarización? ¿Cómo va a sostener reservas? ¿Cómo se va a sostener la balanza de pagos? ¿Cómo se va a sostener todo? Que va en contra también del plan original del correísmo, que era fortalecer la producción nacional de petróleo, pero que sea toda administrada por el Estado y ahí pues incrementar la producción petrolera.
Señor presidente, el Ecuador ya ha cumplido 25 años en dolarización, la gente quiere la dolarización. ¿Usted cómo va a fortalecer, si es que es reelecto en estos 4 años que nos espera de la economía, de, bueno, cómo tener esos dólares y fortalecer la dolarización? La dolarización se fortalece con mayor cantidad de dólares. ¿Cómo se consigue mayor cantidad de dólares? También con mayor actividad económica, con mayor movimiento de divisas. Eso de ahí es lo que nosotros estamos buscando. En el año 2014, como nos tocó pues apretar el cinturón, nos tocó hacer un pocotón de cambios para el 2025, tener el crecimiento que estamos teniendo. Este año 2025, si se le añade también la inyección de inversión pública, eso incrementa el empleo de mano de obra no tecnificada y mejora la economía y el sentimiento de la economía en general. El Ecuador tiene todo para este año tener un año muy positivo y vamos en camino a eso. Vamos en camino a eso. Francisco Javier Miño, presidente del directorio de Ban Ecuador, en Radio Sucesos, habló acerca del programa de alivio financiero. Escuchemos lo que dice. Todos estos procesos de alivio financiero se orientan específicamente para el sector productivo. En la banca privada y las cooperativas, el crédito productivo está alrededor del 30-35%, esos se enfocan más a los temas de consumo. Y dentro del sector productivo, Verónica, hemos tenido un año complejo el año anterior. Tuvimos problemas climáticos que tienen que ver con una sequía impresionante durante los últimos meses que generaron el tema de el problema energético. Los problemas de seguridad también han sido complicados para el sector productivo. Muchos de nuestros agricultores abandonaron sus fincas, muchos tienen problemas de seguridad en las fincas. El problema migratorio de los últimos 3 años también ha sido un problema importante, Verónica, para el sector productivo. El sector productivo pequeño. Muchos de los pequeños productores nuestros se fueron del país, migraron. Finalmente las deudas quedaron en manos de sus familiares que no tienen mucha idea de cómo hacer. El flujo de pago desapareció. Y otro tema importante es el segmento demográfico que atiende ahora el sector productivo. Demográficamente Ecuador ya es un país mucho más joven y se han incorporado muchísimos más jóvenes en el segmento de crédito, que es un segmento complicado de manejar porque normalmente vienen, no tienen garantías reales, no tienen experiencias en sistemas productivos. El emprendimiento todavía en el Ecuador es difícil que se haga realidad como un negocio, entonces enfrentamos situaciones que dentro del sector productivo necesitaban procesos de alivio financiero. Y se empezaron a trabajar el año pasado, desde marzo, cuando se emitió la ley de fomento al turismo y actividades turísticas y fomento de empleo. Esta ley nos permitía refinanciar, pero lo más importante de esta ley es que nos permitía ampliar los plazos en las operaciones de coactiva. Los clientes que caían en coactiva, que tenían medidas cautelares, que tenían apremio en sus cuentas, podían refinanciar sus obligaciones solamente hasta 2 años. Bajo esta ley pudimos como Ban Ecuador ampliar el segmento hasta 7 años, con 1 año de gracia. Luego se vino la condonación. El segundo proceso de alivio fue una condonación que en julio el presidente Noboa, consciente de la realidad... Con la ley de alivio financiero. No, la ley de alivio financiero, la primera fue en marzo, que fue la ley de turismo. Después en julio vino un decreto del presidente para hacer una condonación de obligaciones de Ban Ecuador, que estaba orientada principalmente para esos clientes que le cuento, Verónica, que se fueron del país. O sea, ya no existen, alguien se quedó con esa deuda, había un drama social, el presidente, consciente de la realidad, dio la disposición a Ban Ecuador de condonar operaciones hasta $5,000. Ahí el banco condonó entre capital e interés cerca de $60 millones. El tercer proceso de alivio financiero, Verónica, si se acuerda, después, en plena crisis energética, en noviembre el presidente determinó bajo un decreto también que se haga un diferimiento de obligaciones de las operaciones que estaban vigentes. Este fue un tema que tanto la banca pública como la banca privada lo cogieron porque nos ayudaba. Es decir, teníamos clientes, por ejemplo, clientes pequeños, productores de leche que tenían su centro de acopio y no tenían energía para enfriar la leche. Finalmente el negocio se cayó, no tenían flujo. Y lo que permitía es que las 3 siguientes cuotas se vayan al final de la tabla. Es decir, 3 meses de liquidez, digamos, que eran importantes en ese segmento. Y el último proceso de alivio financiero fue precisamente el que se determina a través de la ley de alivio financiero aprobada el 9 de diciembre, que es un proceso importante que determina un concepto que no se había manejado en los procesos anteriores, que era la remisión de intereses. Esto permitía que nosotros como banca pública nos sentemos con el cliente, ¿cierto? Y le propongamos un pago del capital mínimo del 10%,
refinanciamos la diferencia y todo lo que son intereses, gastos legales, multas, gastos adicionales por cobranza se perdonen. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a comentar algo que tiene que ver con la situación de la economía ecuatoriana. Tanto lo que ha pasado el año pasado, en que hay cifras menos provisionales, como lo que puede pasar este año. Naturalmente que el país está envuelto en una serie de diálogos con respecto a los resultados del debate presidencial, pero creo que es conveniente comenzar a ver, digamos, cómo está la economía ecuatoriana bajo, naturalmente, el mando del presidente Noboa. En materia de crecimiento económico, el Banco Central estima que el año pasado, por una serie de razones que creo que algunas veces lo hemos comentado, el Producto Interno Bruto, sin inflación en términos reales, ha crecido en 0,9%, una estimación preliminar del Banco Central del Ecuador. Esto implica que prácticamente la economía ecuatoriana el año pasado creció menos, un poco menos de lo que creció la población ecuatoriana, ¿sí? Esto con respecto al año 24. ¿Qué va a pasar el 25? Bueno, en primer lugar, en el debate, el señor presidente Noboa dijo y dio a entender que si es reelegido presidente del Ecuador por 4 años, este año la economía crecerá en términos reales sin inflación al 4% anual. Y es un objetivo importante porque crecer al 4%, eso implicaría crear mucho más empleo. Pero naturalmente que en el debate no había tiempo para explicar sencillamente cuáles son los instrumentos, las herramientas que el señor Noboa va a utilizar si es reelegido presidente del Ecuador para que la economía crezca en términos reales sin inflación al 4% anual. Esa es una meta. Ahora, una serie de organismos internacionales, ¿qué es lo que piensan sobre el crecimiento de la economía en el Ecuador? Naturalmente que estamos, pues, recién va a terminar el primer trimestre, ¿sí? Y hay mucha incertidumbre, por supuesto, hay mucha incertidumbre, no se sabe quién va a ser el presidente del Ecuador por 4 años en el futuro. El Banco Mundial, por ejemplo, cree que la economía ecuatoriana en términos reales va a crecer este año 2%. Organismos como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina, el FLAR, Fondo Latinoamericano de Reserva, creen que sencillamente crecerá al 1,5%. Y estas tasas menores al 2%, con toda seguridad están impregnadas debido a la incertidumbre existente en el país. Vuelvo a repetir, cuáles van a ser las políticas económicas, financieras, de comercio exterior, etcétera, etcétera, que se va a practicar a partir de mayo de este año, en que habrá un nuevo presidente, sea la señora Luisa o el señor Noboa. Y debido a eso es que no se puede hacer una serie de estimaciones mucho más precisas. Pero los organismos internacionales son esas cifras las que han votado muy preliminarmente para que el país y el mundo las conozca. Eso con respecto a lo que es el crecimiento de la economía ecuatoriana. Naturalmente que crecimientos de 1% del Producto Interno Bruto no son adecuados, por una serie de razones. Una de ellas muy importante es que no se permite crear empleo adecuado. Y uno de los temas importantes del país, que no solamente es un problema económico, sino social y político, es empleo directo, empleo adecuado, empleo de 40 horas semanales, ganando por lo menos el salario mínimo vital. ¿Sí? Esa es la variable importantísima con un crecimiento del 4%, del 3%, del 5% anual. Y si la economía crece el 1%, sencillamente no habrá suficiente empleo. Y la pobreza sencillamente se podrá extender. Pero en todo caso, estimados amigos, esas son estimaciones muy preliminares y habrá que ver qué pasa a medida que corre el tiempo y a ver cómo se corrigen esas cifras en función de una menor incertidumbre que vaya a haber en el Ecuador con respecto al proceso electoral que está en marcha en el Ecuador.
Con respecto a las finanzas públicas, aquí hay ciertos datos muy positivos, bastante positivos. El año pasado, la posición fiscal en lo que se llama el sector público no financiero, que implica pues lo que tiene que ver con el gobierno central, el presupuesto general del Estado, de los municipios, los consejos provinciales, las empresas estatales, no financiera, no el Banco del Pacífico, no el Banco Nacional de Fomento, así se llamaba anteriormente, nada de eso, sino el sector público no financiero. El año 23 el déficit fue de más de 4.000 millones de dólares. El año pasado, bajo el gobierno del presidente Noboa, ese déficit bajó a menos de 2.000 millones de dólares. Y eso es positivo. Y eso es positivo porque muchas veces lo que hemos dicho es que hay que derrotar el déficit. Porque mientras haya déficit fiscal, va a seguir creciendo la deuda, que está, como dije alguna vez al tratar de la deuda pública, estamos excedidos de lo que es un coeficiente razonable de endeudamiento público con respecto al Producto Interno Bruto. Sí, entonces es positivo. Con respecto sencillamente a lo que es el presupuesto general del Estado, también ha habido una posición adecuada en términos de lo que ha estado haciendo del presidente de la República en este periodo de corto plazo que le ha tocado gobernar y que él espera que los ciudadanos ecuatorianos vean las obras que él está haciendo y que hará para que lo reelijan por 4 años más. En todo caso, las finanzas públicas siguen estando en una situación delicada. Las recaudaciones tributarias, debido a que una serie de impuestos que fueron creados y que son temporales, ya pues no van a haber esas recaudaciones. Y eso implicará que habrá una tendencia a que las recaudaciones netas sencillamente no van a poder crecer adecuadamente. Y aquí hay que hacer algo para detener el crecimiento de lo que se llama el gasto corriente, que le llaman el gasto permanente. La inversión pública está, estimados amigos, sencillamente a un bajo nivel. La inversión privada también está detenida, especialmente el sector de lo que es vivienda, de lo que es construcción. ¿Por qué? Por la incertidumbre, que eso es una cosa muy negativa para las expectativas que deben tener los empresarios privados para hacer inversiones y las expectativas que deben tener en forma positiva los empresarios internacionales. Pero en todo caso, amigos, sencillamente hay que seguir haciendo el esfuerzo hacia el futuro para tener unas finanzas públicas sólidas, ¿sí? Y de que el crecimiento de los sueldos y salarios no sigan creciendo, digamos, como ha venido creciendo en los últimos años. Ahora bien, señores, yo les digo también, mis amigos, de que las cosas no están tan mal. El empleo adecuado está en 33-34%. Y naturalmente esto es porque sencillamente la economía no crece mucho. Si la economía logra crecer al 4%, yo estoy seguro que ese coeficiente de empleo adecuado, que ya hemos explicado qué significa empleo adecuado, podrá crecer al 40% y habrá mucho más empleo en el país. Pero eso implica mayor crecimiento, mayor inversión pública, mayor inversión privada. Y eso a su vez tiene otra serie de acciones que en uno u otro programa del futuro lo vamos a tratar. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros en este programa. Nos veremos la próxima semana. Editorial. Luisa, hasta la victoria de Maduro, siempre. Artículo de Juan Carlos Holguín, publicado en Diario El Expreso. Un ejemplo del doble rasero con el que el correísmo maneja su discurso en los últimos años es su postura frente a la dictadura de Nicolás Maduro. Y una muestra de esa incoherencia se dio durante el último debate presidencial de segunda vuelta. A la pregunta realizada por el presidente Noboa sobre si reconocerá al régimen de Maduro en caso de ser elegida, la candidata correísta manifestó, sin chistar, que sí. A renglón seguido, con cinismo, agregó que lo hacía para poder retornar a los venezolanos que ingresaron al Ecuador de forma irregular y desordenada. Desde que empezó la dictadura chavista, continuada después por Maduro, más de 8 millones de venezolanos tuvieron que salir de su país, causando uno de los fenómenos migratorios más graves del mundo. La crisis migratoria venezolana ha superado algunos fenómenos históricos globales y Ecuador es uno de los países que más ciudadanos de ese país ha recibido
especialmente porque durante la política de libre movilidad de Correa no existían requisitos de ingreso al Ecuador. Las propuestas que se hicieron desde el 2020 de entregar una amnistía migratoria a los venezolanos que cumplan ciertos requisitos, entre ellos haber ingresado de forma legal por una frontera, es la manera correcta de regular una migración ordenada y segura. Fue una medida acertada para dar solución a un problema producido por el propio correísmo y por la dictadura a la que ellos apoyan. Para el Grupo de Puebla, la exigencia de una actitud indulgente hacia los regímenes cubano y venezolano es una piedra angular. Sus miembros han tenido que balbucear respuestas o inventarse ridículas excusas, pues no atinan qué postura tener sobre el dictador que tanto defienden. Es lo que pasó el día del debate con este nuevo ensayo de respuesta para justificar el reconocimiento a Maduro, a quien no pueden dejar de apoyar, pues ha sido financista y receptor de muchos funcionarios y aliados prófugos de la década correísta. Por esta misma razón, Correa fue uno de los primeros en felicitar el fraude electoral de Maduro el año pasado, y no hace mucho, la misma Luisa González manifestó que los venezolanos estaban regresando a su país porque está mucho mejor que Ecuador. Ahora que el correísmo quiere descafeinar su relación con la dictadura de Maduro, vale la pena recordarles que el régimen venezolano se apoya en organizaciones paralelas no estatales, bandas delictivas en prisiones y el crimen organizado. Es la fusión de la violencia del Estado, el control territorial y los grandes recursos que se originan en el tráfico de drogas y personas, la minería ilegal y el contrabando de gasolina, como lo explica el politólogo Héctor Chávez. La semana pasada, con el afán de que no la vinculen con Cuba o Venezuela, la candidata correísta llegó a decir incluso que la famosa frase del Che Guevara, hasta la victoria siempre, nunca fue utilizada por Fidel Castro o Hugo Chávez, sino que la había inventado Eloy Alfaro. Pensar que los ciudadanos son ignorantes y que no se darán cuenta de sus vínculos con los dictadores socialistas pesará a la candidata correísta en los votos finales. El pueblo es sabio y reconoce que lo de ella y Correa es con Maduro siempre. Artículo de Juan Carlos Holguín publicado en Diario El Expreso. Noboa y González, 3 similitudes y una gran diferencia. Santiago Basabe, Primicias. El proyecto político de ADN, que empieza y termina en Noboa, y el de la Revolución Ciudadana, que empieza y termina en Correa, tienen algunas similitudes de fondo. El solo hecho de que ambas organizaciones políticas tengan las siglas correspondientes al nombre de sus redentores ya dice bastante, aunque no lo suficiente. Hay más. Mucho más que el personalismo, en lo que ADN y la Revolución Ciudadana son muy parecidos. Estas similitudes no sirven para decidirse por una u otra opción electoral, en efecto, pero sí para apreciar de mejor forma la gran diferencia que de allí se deriva. Primera, ambos proyectos políticos buscan asirse de los principales espacios de la Administración de Justicia. Como antes, como siempre, el cálculo es que desde las decisiones de los jueces y fiscales se pueden resolver conflictos políticos de forma ágil y a bajo costo. La Sala de lo Penal de la Corte Nacional, una mayoría dócil en la Corte Constitucional y el Premio Mayor, la Fiscalía General, son los principales focos de ataque de ADN y la Revolución Ciudadana en caso de ganar la presidencia. Por ese lado, no habrá muchas diferencias luego de la segunda vuelta electoral. Cambiarán nombres, pero las dinámicas serán las mismas. Segunda, ambos proyectos políticos son poco tolerantes con las diferencias y la opinión disidente. Evidencia de ataques de este tipo hay en el gobierno de Noboa y lo mismo en el de Correa. Se nota más la vena despótica en la época altiva y soberana porque estuvieron una década en el poder, mientras que el gobierno actual es de apenas un año y un poco más. Adicionalmente, la idea de que los medios de comunicación públicos son de la ciudadanía y no de la agenda gubernamental es algo que no cabe en ninguna de las dos cabezas. Tercera, ambos proyectos políticos están de acuerdo en mantener las reglas del juego político tal cual están ahora. A ninguno le interesa generar mayores cambios, pues en lo de fondo se benefician de la forma putrefacta de hacer vida política que tiene el país.
Pocos partidos con estructura efectiva, disputa de ideas y buen nivel en la legislatura son objetivos ciudadanos que a ambos proyectos políticos les tiene sin cuidado. La adición de los rasgos en común de ADN y la Revolución Ciudadana llevan a la conclusión, ya advertida por mucha gente, de que en los dos casos hay proyectos de tinte autoritario que buscan mantenerse en el poder por el siguiente periodo y más. Al infinito y más allá, como dice Buzz Lightyear, uno de los símbolos de la magistral Toy Story. Sin embargo, la gran diferencia entre uno y otro proyecto político es que en el caso de la Revolución Ciudadana existen condiciones para perpetuarse en el poder, mientras que en ADN el escenario es menos probable. No es que ADN no intente atornillarse a los cargos, simplemente es que tiene menos recursos para hacerlo. Un elemento clave para los gobiernos de largo alcance, con elecciones de por medio, pero con victorias conocidas de antemano, a lo Maduro, Ortega o Castro, es contar con una fuerte base social de respaldo. Esa herramienta de dominación política ni se la consigue de un día a otro, ni basta para ello con dádivas. Aunque el intercambio de bienes o servicios por apoyo es importante, hay otro punto que es clave y que tiene que ver con la sedimentación de una idea política entre la población. Lo primero se le ofrece desde el gobierno y funciona a la brevedad, pero lo otro requiere tiempo de maduración. ADN puede ofrecer lo primero, pero carece de lo segundo. Ahí la Revolución Ciudadana le saca una ventaja enorme, pues ha forjado la conciencia de clase desde 2007. Sin base social, ADN no solo que no podría perpetuarse en el poder, sino que en su intento puede volver a reeditar los episodios de inestabilidad política de la década de los 90. La Revolución Ciudadana maneja una estructura de comunicación más solvente y eficaz que ADN, aunque en ambos casos utilizarían a los diferentes medios a su alcance para posicionar la idea de que mantenerse en el gobierno por muchos años es la salida. La Revolución Ciudadana puede posicionar de forma más clara la idea del enemigo político que ADN. Ya sabemos bastante bien el efecto de los pelucones, la prensa mediocre y corrupta y otros calificativos sobre el comportamiento ciudadano. En ese plano, ADN tendría serios problemas para identificar el otro que le permita legitimar su interés por perennizarse en el poder. Que las armas son las que realmente definen, dicen otros, sin embargo sabemos bien que entre militares y policías hay mucho olfato político y que su fidelidad al gobierno de turno dura hasta que las condiciones varían y es el momento de dar un paso al costado. Si esto es así, el argumento de fondo para que el proyecto autoritario de la Revolución Ciudadana sea más convincente y probable que el de ADN está en las razones antes expuestas. 3 similitudes de fondo y una gran diferencia han sido expuestas. ¿Cuál es el mal menor? ¿Cuál es el destino que más disgusta para el país? ¿Cuál escenario a futuro es el que menos conmoción me puede ofrecer? Hay algunas preguntas para los indecisos e incluso para quienes piensan ahora mismo en el voto nulo. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. ¿Qué es Signal y cómo deberían haberlo utilizado los funcionarios estadounidenses para compartir los planes clasificados? Is Signal safe for sharing sensitive government intel? Messaging app Signal is under the spotlight after a journalist was added to a group chat where senior US officials discussed imminent airstrikes on Yemen. But was Signal the right place for this conversation, and were national security laws breached? We spoke to a cryptographer who explained that Signal is the gold standard in encrypted conversations. It uses a form of end-to-end encryption that means only the sender and recipient of messages can decrypt the data and access the messages. No third party, not even Signal itself, has any access. Its encryption code is also open source, meaning cybersecurity experts can scrutinize its compliance with the highest standards. But here's the catch. The weakest point is the device itself. Mobile devices can be hacked with spyware through the telecommunications network, or even by using antennas to pick up signals from the handset. Trump's Ukraine and Middle East envoy Steve Witkoff, a member of the group chat, was reportedly in Moscow while the conversation was happening. Experts tell us if he did open the chat while in Russia, there was a real risk of interception. Government officials should use dedicated devices with watertight security settings and where apps like Signal cannot be downloaded.
Some of the signal messages were also reportedly programmed to disappear after 1 or 4 weeks. Experts told us this could also violate US laws on the preservation of official records. ¿Recibirán menos compensaciones en el futuro los pasajeros aéreos europeos? Los pasajeros aéreos europeos podrían enfrentarse a nuevas dificultades para obtener indemnizaciones por los retrasos de sus vuelos. La Unión Europea está revisando una normativa que data de 2004. En la actualidad, la compensación está disponible para retrasos de 3 horas o más. Sin embargo, las negociaciones en curso podrían dar lugar a nuevas normas que la sociedad civil considera desfavorables para los consumidores. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la Commission a proposé de modifier ce temps pour pouvoir bénéficier de la compensation. On serait plus à 3 heures, mais on serait à 5, à 9, à 12 en fonction de la distance. Concrètement, quel impact ça va avoir? Il y a 85% des consommateurs, si ce qui est discuté actuellement est validé, qui n'auraient plus le droit à la compensation. Donc c'est un retour en arrière énorme par rapport à la législation de 2004. Al igual que la sociedad civil, la industria aeronáutica europea también espera una revisión, pero la asociación que representa al sector, Airlines for Europe, cree que la propuesta de la Comisión Europea que está sobre la mesa es una buena base. Alinear el umbral de retrasos con la propuesta de compromiso de la Comisión Europea de 2013 daría a las aerolíneas la flexibilidad necesaria para gestionar las interrupciones de forma más eficaz, ayudando en última instancia a salvaguardar los vuelos y servir mejor a la principal prioridad de los pasajeros, llegar a donde necesitan ir lo antes posible, dice el comunicado. Polonia, que ostenta la presidencia semestral de la Unión Europea, se ha hecho cargo del expediente y quiere avanzar lo más posible en las negociaciones de aquí a junio. Una explosión en la mina de Cerredo en Asturias deja al menos 5 muertos y varios heridos. 5 personas murieron y 4 resultaron heridas tras un accidente este lunes en la mina de carbón de Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña, en el norte de España. Otras 2 personas resultaron ilesas. Los 5 fallecidos son residentes de la vecina provincia de León. Las comunidades de Asturias y Castilla y León han decretado 2 días de luto oficial. Por el momento, la principal hipótesis de los investigadores es que el accidente se produjo por una explosión de un gas inflamable llamado grisú. El terremoto en Birmania deja más de 2.700 muertos y pocas esperanzas de hallar supervivientes. El número de muertos en el fuerte terremoto del viernes en Myanmar ha superado los 2.000, según informan los medios de comunicación estatales. Según los informes, entre las víctimas hay 200 monjes budistas que fueron aplastados por el derrumbe de un monasterio, 50 niños muertos al derrumbarse un aula de preescolar y 700 musulmanes golpeados mientras rezaban en las mezquitas por el Ramadán. Aunque las operaciones de rescate siguen en marcha, los esfuerzos se han visto obstaculizados por puentes derrumbados, corrimientos de tierra, comunicaciones poco fiables y una guerra civil en curso. Los grupos de ayuda afirman que el seísmo podría agravar el hambre y los brotes de enfermedades. El movimiento de resistencia de Myanmar anunció un alto el fuego parcial para facilitar las labores de rescate. Mientras, los equipos de rescate chinos han sacado a 6 supervivientes de entre los escombros de Naypyidaw y Mandalay, gravemente afectadas. La Unión Europea ha anunciado una ayuda de 2,5 millones de euros para Myanmar. El epicentro del terremoto de magnitud 7,7 el viernes estuvo cerca de la ciudad de Mandalay. El domingo, una réplica de magnitud 5,1 volvió a sacudir la zona. En la vecina Tailandia, los equipos de rescate siguen buscando supervivientes en el lugar donde se derrumbó un edificio en la capital, Bangkok, tras el temblor del viernes. Allí, al menos 18 personas han muerto, 33 se encuentran heridas y 78 están desaparecidas. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas.
Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas, desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios.
junto al Centro Comercial Ciudad Alegría. A 100 metros hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.